Buenos días a todos. Dentro de 2 minutos daremos comienzo al webinario Cómo exportar alimentos a los Estados Unidos. Si es posible, confirmen que nos escuchan presionando el botón designado en la parte superior para preguntas y escribiendo un sí en el espacio. Buenos días desde la sede principal de Registrar Corp en Hampton, Virginia, Estados Unidos. Y muchas gracias por acompañarnos en este webinario titulado Cómo exportar alimentos a los Estados Unidos. Soy Fabiola Negrón, especialista en inocuidad alimentaria, y serviré como moderadora en el día de hoy. El webinario tendrá una duración de aproximadamente 35 a 40 minutos y culminaremos con una ronda de preguntas de unos 20 minutos más o menos. Si le surgen preguntas durante la presentación, puede realizarlas en cualquier momento presionando el botón de preguntas y se contestarán las mismas al final. Enviaremos una copia de las diapositivas en PDF a todos los registrantes y también una grabación de la presentación en vivo. El presentador de hoy es Bracy Parr. Bracy Parr es especialista regulatorio aquí en Registrar Corp y se especializa en el cumplimiento con la nueva ley para la modernización de la inocuidad alimentaria, o FISMA por sus siglas en inglés. Él desarrolló y gestiona nuestra herramienta de cumplimiento FISMA en Internet, el asistente de FISMA y también nuestro asistente de cumplimiento para productos de baja acidez. Bracy ha dado varios seminarios y webinarios acerca de dichas regulaciones. Sin mayor demora, vamos directamente con Bracy. Buenos días y bienvenidos todos y muchas gracias, Fabiola. Tengo el placer hoy de darles información imprescindible para poder exportar alimentos y bebidas a los Estados Unidos. Quizás, como ya saben, la Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA por sus siglas en inglés, regula el mercado de productos alimenticios y ahora veremos cuáles son los requerimientos con los que hay que cumplir. Para darles una vista de conjunto de la presentación, los temas que vamos a ver son por qué exportar a los Estados Unidos, luego un poco sobre el mercado estadounidense,
Tendremos una breve historia de la FDA y cómo funciona para que sepan la historia y cómo regula la FDA hoy el mercado. Luego veremos los 3 requisitos más básicos con los que hay que cumplir: el registro, el agente estadounidense y el aviso previo. Y otros temas que vamos a tratar incluyen el etiquetado, el registro de establecimientos de alimentos enlatados, el HACCP o WAPPC, y por fin la nueva ley para la modernización de la inocuidad alimentaria. Tal y como lo dijo Fabiola, terminaremos el webinario con un resumen de la información presentada y entablaremos una ronda de preguntas. Primero, ¿por qué exportar a los Estados Unidos? ¿Por qué emprender un proyecto para mandar productos a los Estados Unidos? Es una pregunta común. ¿Por qué llevar a cabo un proyecto así? Y la respuesta es que los Estados Unidos es el país donde va a tener la mayor oportunidad de entrar en el mercado y disfrutar del éxito, ya que los Estados Unidos es el exportador e importador de productos y servicios más grande del mundo, con un producto anual bruto de 16 billones de dólares estadounidenses. Aquí hemos más razones adicionales. El número de consumidores potenciales es muy grande y sea lo que sea, habrá hueco en el mercado para su producto, dado que hay una diversidad de gustos y rentas que ofrecen un mercado para cualquier producto. En 2016, los Estados Unidos importó 130.000 millones en alimentos y bebidas. Y las importaciones se están aumentando bastante por las razones ya mencionadas. Hay varias maneras de hacer llegar su producto al consumidor, por ejemplo, las grandes cadenas de supermercados, pero también hay e-comercio o comercio por Internet. Casi todos deben de conocer Amazon, por ejemplo, y hay que cumplir con los mismos requisitos que los que aplican a los que venden sus productos a un distribuidor físico en Estados Unidos. Ahora veremos un poco de la historia de la FDA y cómo ésta regula el mercado de alimentos en los Estados Unidos. Hace más de un siglo no había nada de regulaciones para productos alimenticios. Las grandes empresas podían decepcionar a los consumidores sin castigo, pero Upton Sinclair, un autor, publicó una novela que se llamaba La Jungla. Se lo recomiendo mucho, y expuso las terribles prácticas de los grandes mataderos en Chicago, donde dejaban pudrirse la carne pero todavía la empacaban y se destinaba todavía al consumidor. Entonces el Congreso estadounidense aprobó una ley, la Ley para la Pureza de los Alimentos y Bebidas, y esta ley introdujo 2 términos muy importantes: adulterado, o un producto que es dañoso al cuerpo humano, y mal etiquetado, un producto que es decepcionante al consumidor. Y fue la primera ley sobre la inocuidad alimentaria en los Estados Unidos. Bueno, esa ley no era suficiente, lamentablemente, y se llamaba una ley sin dientes. O sea, había una ley con la que había que cumplir, pero el Congreso no podía hacer cumplir con la ley porque no tenían mecanismos para hacer cumplir. Entonces hubo un desastre con el elixir sulfanilamide, que era un medicamento que se vendió a miles de pacientes juveniles, y muchos fallecieron porque la sustancia era nada más que lo que conocemos hoy como el anticongelante para coches. Entonces el presidente Franklin Delano Roosevelt firmó la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos en el año 1938, que introdujo regulaciones para alimentos bajos en acidez enlatados, prácticas corrientes de buena manufactura y también para el etiquetado e ingredientes. Una ley que se aprobó después de lo ocurrido en el 11 de septiembre de 2001 fue la ley contra el bioterrorismo.
y introdujo 3 requisitos importantes: el registro ante la FDA, el agente estadounidense y también el aviso previo. Y esos son 3 requisitos que vamos a ver en más profundidad luego. Pero le quiero dar un poco sobre cómo funciona la FDA, porque hay muchos mitos comunes como la FDA aprueba las instalaciones alimenticias, que la FDA aprueba productos, y la verdad es que en cuanto a los alimentos, la FDA no aprueba un producto antes de que se lanza al mercado. La FDA tampoco requiere la entrega de documentación antes de empezar a vender el producto. Para los alimentos y bebidas, la FDA funciona más como la policía. Todos en la carretera vamos más allá de la velocidad máxima, pero la policía no puede captar a todos. Entonces, la FDA intenta hacer ejemplos de las instalaciones que no cumplen para enseñar a los demás que hay que cumplir con las leyes. La FDA hace cumplir con las regulaciones por medio de las inspecciones, tanto las inspecciones domésticas que en el extranjero, rechazos de importación, alertas de importación, cartas de advertencia que son publicadas en los periódicos y crean una muy mala imagen para su compañía, la suspensión de registro FDA. Y también hay consecuencias legales para los que no cumplen con las regulaciones. Los requerimientos básicos de la FDA incluyen primero el registro. Toda empresa que fabrica, procesa, empaca o almacena alimentos para el consumo humano en Estados Unidos tienen que registrarse ante la FDA. Y les vuelvo a recordar, no es una aprobación de su instalación, simplemente es un registro, es una notificación a la FDA que su instalación produce o almacena productos para el consumo en Estados Unidos. Hay algunas extensiones como las fincas, las granjas no tienen que registrarse, tampoco las tiendas o restaurantes. Y cuando uno se registra, ¿qué datos hay que entregar a la FDA? Básicamente hay que proveer información sobre el nombre de la empresa, la dirección, la categoría de producto y hay que renovar el registro cada año par. Entonces tuvimos un periodo de renovación el año pasado y tendremos otro el año que viene, en 2018. Las responsabilidades de una instalación que se registra ante la FDA es consentir a una inspección FDA y hacer retiros de producto del mercado si pasa algo. Y también ahora usted está en el radar FDA, porque la FDA conoce que usted manda productos para el consumo en Estados Unidos, entonces está sujeto a su jurisdicción. Otro requisito muy importante y muy básico es el agente estadounidense. Y este requisito es distinto a un agente comercial, agente de aduanas, y se requiere para una instalación extranjera. Y es una persona en Estados Unidos, físicamente en Estados Unidos, que debe estar disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para hablar con la FDA, coordinar, comunicar con la FDA, para coordinar inspecciones, contestar consultas sobre contenedores, para ayudar con los retiros de producto y también actualizar datos en el registro. Entonces, es muy importante tener un agente estadounidense que conozca los requisitos de la FDA, las regulaciones de la FDA, para que pueda ayudarle en caso de que surja un problema. El tercer requisito más básico de la FDA es
es el aviso previo. La FDA no puede inspeccionar todas las importaciones que llegan a los más de 300 puertos estadounidenses, entonces utilizan un sistema que se llama Predict para concentrar sus recursos en los contenedores que tienen la más alta probabilidad de ser problemáticos. Y es una notificación a la FDA que va a exportar un producto a los Estados Unidos de una tal manera, como por tierra, mar, aire o express. Tiene que incluir información sobre el producto y también sobre el productor. Ojo, el aviso previo es requerido incluso para las muestras y habrá detención en el puerto si no se entrega. Hay muchos nuevos cambios para el etiquetado de productos, entonces si ya está exportando actualmente a Estados Unidos, es muy importante que escuchen esta información. El etiquetado tiene que ver con la definición de mal etiquetado de la que hablamos antes y es la razón más común por detenciones. Hay muchísimos requerimientos en cuanto al panel principal, los datos de nutrición, incluso los anuncios en Internet también, si declaran sobre el contenido nutricional de su producto, tiene que conformar con la regulación de la FDA. Por ejemplo, alto en fibra alimentaria o bajo en sodio, esas declaraciones de nutrición tienen que conformar con las regulaciones específicas de la FDA. A mano derecha pueden ver un ejemplo del nuevo formato de datos de nutrición que se aprobó el año pasado. Y aquí tenemos un poco de lo que son los cambios. Como pueden ver, hay muchísimos cambios, incluso para el tamaño de las fuentes, los nutrientes que se tienen que incluir. El etiquetado es muy complicado y nosotros les sugerimos que nos manden sus etiquetas. Nosotros las podemos revisar gratuito, sin ningún costo, para decirles si cumplen ya con las regulaciones de la FDA o no. Vamos a ver cuáles son los 5 errores más comunes en cuanto al etiquetado. Primero es la declaración de identidad. Si hay un nombre requerido por regulación, hay que incluir ese nombre en el etiquetado. O si hay un nombre común, hay que incluir ese nombre. Pero si es un producto que no se suele consumir en Estados Unidos, hay que incluir una descripción adecuada para que los consumidores sepan cuál es el producto. Los ingredientes. El segundo error más común, que hay que declarar todos los ingredientes en orden de peso. No se pueden incluir números ni nombres no específicos como emulsificantes. Las etiquetas tienen que estar en inglés y otro idioma, además del inglés, va a requerir la traducción completa de todos los alimentos de la etiqueta. Entonces, si va a tener una etiqueta bilingüe, es importantísimo que incluyan toda la información en los dos idiomas. El cuarto error más común es sobre las declaraciones de nutrición. Hay que conformar con las regulaciones pertinentes, como decía antes. Y por último, los datos de nutrición. Toda etiqueta debe incluir este alimento a no ser que esté exento. Hay algunos productos que están exentos de este requisito, como el café, sal, té. Hay formatos modificados, pero su producto debe calificar para el formato más pequeño, el formato lineal. Y las nuevas revisiones al etiquetado son las primeras en 20 años y hay las fechas de cumplimiento para tener el nuevo formato de los datos de nutrición son si su empresa hace más de 10 millones de dólares al año, es el 1 de enero 2020, y si su empresa hace menos de 10 millones en ventas al año,
es el 1 de enero 2021. Algunos productos requieren un registro adicional al registro básico que todos tienen que tener, y es el registro de establecimiento de alimentos enlatados. ¿A qué tipo de producto aplica este requisito? Bueno, los alimentos bajos en ácidos enlatados, o sea, los que tienen un pH final de más de 4,6, con una alta actividad acuosa. Y algunos ejemplos son puré de mango, agua de coco, zumo de sábila. También los alimentos acidificados, los que tienen un pH final que corresponde a 4,6 o menos de 4,6, con también una actividad acuosa alta. No se confundan con el nombre del registro, que es establecimientos de alimentos enlatados. También los productos pueden estar en lata, en vidrio, en bolsas, en Tetra Pak. Entonces hay varias maneras de empacar el producto y todavía califica para este requisito. Además del registro FCE, que es el establecimiento de alimentos enlatados, que son 5 dígitos y es distinto al registro FDA, como decía antes, hay que dar también identificadores de entrega. Y es una entrega de información asociada con el proceso térmico y es requerido para cada producto y tamaño. Entonces, si usted hace un montón de SKUs con varios productos, va a necesitar muchos SID, que son las siglas en inglés. Hay ciertas exenciones, como las bebidas carbonatadas, en productos que necesitan refrigeración hasta la venta, alimentos ácidos, bebidas alcohólicas, las mermeladas, los alimentos fermentados. Nosotros tenemos un asistente que le ayuda a averiguar cuáles son sus requisitos bajo el establecimiento de alimentos enlatados, y se llama el FCI Wizard, y pueden ir a www.fcewizard, wizard.com, para averiguar cuáles son los requisitos y sus productos califican para ese registro. También para los productos mariscos y zumos o jugos hay que utilizar el HACCP, o lo que sabemos en español como el AACCP, o Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos. Para darles una pequeña historia sobre el HACCP o APPCC, la corporación Pillsbury trabajó con NASA, que es la Administración Aeronáutica en Estados Unidos, para desarrollar el sistema APPCC para producir alimentos adecuados y seguros para las aeronáuticas. Y se desarrolló en los años 50 y es el análisis, como decía antes, de peligros y puntos de control críticos, y los productores de mariscos y jugos tienen que identificar y evaluar los riesgos asociados con los alimentos manejados y implementar puntos de control críticos, que son pasos en el proceso que eliminan o controlan el riesgo. Y para darles un ejemplo, el salmonella en el salmón, por ejemplo, es controlado por calentar el pescado al 90 grados durante 5 minutos. Es requerido, como decía antes, para los zumos, 100% zumos, también para los mariscos, y los importadores en los Estados Unidos tienen sus propios requisitos para poder recibir un producto sujeto a HACCP. Por último,
vamos a hablar de la Ley para la Modernización de la Inocuidad Alimentaria, o FISMA por sus siglas en inglés, y es el cambio más grande en más de 70 años para la FDA. Y nos preguntamos cuál es el meollo, el corazón de esta nueva regla, y será el requisito de tener e implementar un plan de inocuidad alimentaria que cubre todos los productos para el consumo en los Estados Unidos. Y reconozco que muchos de ustedes ya tendrán otros sistemas de inocuidad alimentaria como APPCC, BRC, ISO, ISSC, pero este es un nuevo requisito y distinto a cualquier otro plan, y la FDA ha dicho que con la reformulación, la actualización y otros cambios, uno de estos planes pueden servir si cubre todos los requisitos de la regla. Y los controles preventivos incluyen, primero, el análisis de riesgos, y una diferencia con el APPCC es que en el análisis de riesgos para bajo FISMA hay que incluir los riesgos radiológicos, tanto como los riesgos motivados por razones económicas. Por ejemplo, si usted es productor de aceites de oliva, si incluye otros aceites que no son de oliva para intentar bajar los costos y hacer más ganancias, pues es un riesgo al consumidor, porque el aceite de canola, el aceite de girasol puede causar daño, o si hay una persona tiene porque es un alérgeno, por ejemplo. Los controles preventivos son los pasos para minimizar los riesgos identificados, e incluye el programa de cadena de suministro. Esta es otra diferencia entre el APPCC y el nuevo plan de controles preventivos. Si hay un producto que tiene un peligro que requiere un control, hay que incluir un programa de cadena de suministro para verificar que el proveedor controle el riesgo en su planta, o usted va a controlar el riesgo en su propia planta. También hay que haber un plan de retiro si pasa algo con un producto en el mercado. Y los controles preventivos pueden incluir más de simplemente los puntos de control críticos. Pueden incluir controles de sanitarios, controles de alérgenos, controles de proceso que no son CCPs, y también, como decía antes, el programa de cadena de suministro y plan de retirada. Igual que el APPCC, hay que verificar que los controles anden bien, que controlen bien el riesgo identificado. Hay que monitorear los controles para que sigan funcionando bien. Hay que implementar acciones correctivas en caso de un fallo, y también hay que mantener los registros de las actividades asociadas con la inocuidad alimentaria. El nuevo estándar es mantener los registros durante 2 años después de conducir la actividad. ¿Quién tiene que cumplir con los controles preventivos? Bueno, toda instalación registrada ante la FDA, menos las plantas que manejan pescados y jugos, todavía están sujetos al plan APPCC. Las bebidas alcohólicas tampoco, las instalaciones agrícolas, los suplementos dietéticos y también las instalaciones calificadas. No se confundan con el nombre instalación calificada, porque no quiere decir una instalación que debe cumplir, sino una instalación que es una empresa muy pequeña, una instalación que hace menos de $1 millón en ventas al año. Entonces, las instalaciones calificadas tienen que presentar una atestación a la FDA de que sea una instalación, una empresa muy pequeña. Entonces, estas instalaciones no tienen que tener el nuevo plan de controles preventivos.
Las fechas para cumplir con el nuevo plan de inocuidad alimentaria para las grandes empresas con más de 500 empleados es el 19 de septiembre del año pasado, de 2016. Las empresas pequeñas, o sea, las que tienen menos de 500 empleados, es el 18 de septiembre de este año, de 2017. Y bueno, las empresas muy pequeñas, o sea, las que tienen que presentar la atestación ante la FDA, es septiembre del año que viene, de 2018. Eh, Les he dado muchísima información sobre los requisitos de inocuidad alimentaria hoy. Pueden ir a www.fsmawizard.com para llevar a cabo un autoasesoramiento de sus obligaciones bajo FISMA completamente gratuito, y es una muy buena manera de saber cuáles son sus requisitos y también las fechas límites para tenerlos implementados en la instalación. Registrar Corp, somos una empresa privada, y además de los servicios que ayudan a cumplir con FISMA, también ofrecemos varios otros como el registro y representación agente estadounidense, el aviso previo. Nosotros hacemos revisiones de etiquetado y productos. También ayudamos con los productos bajos en acidez y ayuda con las detenciones. También tenemos un sistema de monitoreo FDA. Prestamos muchos servicios que ayudan a las empresas exportadoras a cumplir con las regulaciones de la FDA y a hacer llegar el producto al mercado. Tenemos varias oficinas por todo el mundo, entonces les podemos ayudar en su idioma, en su zona horaria, y con esto lo devuelvo a mi compañera Fabiola para que empecemos la ronda de preguntas. Gracias. Gracias, Bracy, por esta excelente presentación. Ahora iremos contestando sus preguntas y dudas sobre los temas que hemos visto hoy. Les recordamos que para realizar preguntas deben utilizar el botón designado y escribir su pregunta en el espacio provisto. ¿Es necesario registrar las etiquetas de ibéricos y cómo se hace? Gracias, María. Creo que usted se refiere a los productos ibéricos como jamón y carne. Bueno, los productos cárnicos son regulados por otra entidad que se llama el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, o USDA. Y sí, es necesario registrar las etiquetas con el USDA. Nosotros ayudamos también con las etiquetas de USDA, entonces si nos quieren mandar sus etiquetas, las podemos revisar gratuitamente para ver si cumplen y si tiene que registrarlas con el USDA. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre FDA agente y FSBP Importer Agent? Perdón, estaba estornudando. La diferencia entre el agente FDA y el agente FSVP, que es un tema que no hemos cubierto en esta presentación. El agente FDA es requerido para toda instalación exportadora por todo el mundo. Si se va a registrar ante la FDA, se necesita un agente FDA. El agente FSVP se requiere para una instalación exportadora que mantiene posesión del producto al entrar a los Estados Unidos. Es un solo caso en que se requiere y es bastante complicado. Entonces, Ainhoa, si tiene preguntas sobre el FSVP, porque es un tema muy complicado, le sugiero que nos contacte, por favor. Próxima pregunta. Si yo tengo el registro del año pasado de la empresa, ¿por qué me tocó renovarlo para este año?
Gracias, Ian. No hay que renovar el registro este año. Se renueva el registro cada año par. Entonces, para el año que viene tendrá que renovarlo. Mi empresa vende varios productos a una segunda empresa y esta segunda compañía exporta el producto a Estados Unidos. ¿Nuestra compañía es la que tiene que tener permisos para exportar a Estados Unidos o es la segunda compañía? ¿Qué permisos necesita nuestra empresa? Gracias, Francisco, por su pregunta. Bueno, si su compañía no exporta directamente a Estados Unidos, no se tiene que registrar. Entonces, bueno, no hay permisos que tiene que tener para poder mandar producto al siguiente empresa. Entonces, es la otra compañía que se tiene que registrar ante la FDA. ¿Vas a mandar la presentación o se puede descargar? Bueno, vamos a mandar una copia en PDF de las diapositivas y también una grabación de la presentación a todos los registrantes. ¿Dónde puedo conseguir un agente estadounidense? Gracias, Roberto. Bueno, nosotros, Registrar Corp, servimos como agente estadounidense para más de 15.000 empresas por todo el mundo en más de 170 países. Entonces nosotros podemos servir como su agente estadounidense y también existen otras compañías que prestan ese servicio. Si Registrar Corp realizó un análisis de etiquetado y dio un informe final, ¿yo puedo tomar este informe como un soporte ante la FDA del etiquetado nutricional? Sí, Ian, nuestro informe va a incluir información sobre el análisis nutricional. Si tenemos datos de un laboratorio, bueno, sí, se puede utilizar como soporte ante la FDA del etiquetado nutricional, sí. Me gustaría, por favor, que dentro de lo posible abunden un poco más sobre el agente estadounidense. Debe ser una persona norteamericana. Necesita estar acreditado como agente por alguna entidad de Estados Unidos. Puede ser empleado del exportador. Gracias, Félix, por su pregunta o preguntas. Sí, el agente estadounidense tiene que ser una persona norteamericana. No necesita estar acreditada como agente por una entidad en Estados Unidos. Puede ser cualquier persona que tenga un buen conocimiento de los requisitos de la FDA. Sí, puede ser empleado del exportador si el empleado está físicamente en Estados Unidos. Los aceites envasados en plástico o PET aplican también para el registro de alimentos enlatados. Ricardo, normalmente los aceites no tienen que tener el registro FCE porque no son de baja acidez. Entonces, no creo que tenga que utilizar ese registro, porque la actividad acuosa es menos de 0,85. Un programa como el SQF cumple mayormente con los requisitos de FISMA. Gracias, Roberto, por su pregunta. Puede ser que el programa que ya tienen implementado en su instalación ya cumpla mayormente con los requisitos del FISMA,
pero hemos visto con nuestros clientes que muchas veces los planes que ya tienen en sus instalaciones no cubren todos los requisitos del FISMA. Entonces, tiene que hacer una revisión para asegurarse de que el plan cubra todos los demás elementos que no entran en un plan en el esquema SQF. ¿Puede explicar, por favor, si para la clasificación de las empresas se toma en cuenta solamente las ventas de productos a Estados Unidos o todas las ventas de la empresa? Gracias, Julio. Son las ventas globales, o sea, todas las ventas de la empresa, no solo las ventas de productos a Estados Unidos. Para plantas y vegetales para consumo humano, además del registro ante la FDA, ¿necesita otros permisos? Depende de cómo los procese, puede que necesite otros permisos como el plan de inocuidad alimentaria y también cumplir con lo que llamamos la regla para productos agrícolas seguros, del que no hablamos hoy, pero Silvia, si nos quiere mandar un poco más de información sobre su instalación, le podemos brindar información más adecuada a su situación. Para revisión gratuita de etiquetado de productos, ¿a dónde me debo dirigir o a quién? Gracias, Juan Camilo. Voy a pasar la diapositiva para que tengan nuestra información de contacto. Pueden mandar las etiquetas a info@registralcorp.com o ingresar a www.registralcorp.com porque tenemos un chat en vivo y nos pueden mandar las etiquetas por ese medio. Gracias. ¿Cuánto tiempo antes debo hacer el aviso previo? Depende del medio de transporte. Por ejemplo, por aire hay que dar más tiempo que por mar o por tierra. Yo creo que es un día, 24 horas antes si es por mar, pero tendría que chequear para estar seguro. Pero si va a priornotice.com puede averiguar cuáles son los requisitos para emitir el aviso previo y la antelación necesaria. ¿La gente debe ser empresa o puede ser persona natural? El agente tiene que ser puede ser una empresa o también puede ser una persona natural. Pero Fabio, lo más importante es que esa empresa o esa persona conozca bien la FDA en caso de que surja un problema y hay que hacer algo para corregirlo. Se tiene que avisar a la FDA en cada envío a Estados Unidos, sea cual sea el producto. Sí, Pablo, se tiene que avisar a la FDA en cada envío a los Estados Unidos, sea cual sea el producto. Hay que emitir el aviso previo antes de cada envío. ¿Tu experiencia cuánto se tarda en inscribir una empresa ante la FDA? Nosotros, Registrar Corp, podemos registrar una empresa ante la FDA en menos de 24 horas. Otras empresas pueden tardar más tiempo, pero nosotros normalmente para nuestros clientes podemos terminar la inscripción dentro de un día. El registro FDA se tramita con registrarcorp.com. ¿Este servicio, la revisión de etiquetado, está incluido?
Bueno, nosotros la primera revisión gratuita con la cual le decimos si cumple o no, sí que está incluido con el servicio de registro, pero la revisión total con un informe y con también la corrección de todos los problemas no está incluido, es otro servicio que se tiene que comprar aparte. En el caso de las frutas deshidratadas, también deben registrarse con la FDA. Gracias, Liliana, por su pregunta. Sí, las frutas deshidratadas también tienen que registrarse ante la FDA. ¿Cuál es el correo donde se puede enviar la etiqueta para ser revisada? Pueden ver en la diapositiva la dirección de correo electrónico que es info@registrarcorp.com. ¿El etiquetado de información nutricional es obligatorio a partir del 2020 o ya está vigente? El etiquetado de información nutricional es obligatorio a partir de 2020 para las empresas que hacen más de 10 millones en ventas globales y en 2021 para las empresas que hacen menos de 10 millones al año. Para una empresa pequeña, ¿es requisito HACCP para obtener aprobación de la FDA? Gracias, José, por su pregunta. La FDA no aprueba los planes APPCC, tampoco aprueba los productos. Entonces, su empresa pequeña, dependiendo del tamaño y el número de ventas, puede ser que requiera el plan de inocuidad alimentaria de controles preventivos o no, dependiendo de las ganancias de la empresa. ¿Las fechas de cumplimiento del FISMA han sido ampliadas? Gracias, Luz. Bueno, algunas fechas de cumplimiento del FISMA han sido ampliadas, pero no las fechas que tienen que ver con el plan de inocuidad alimentaria. Entonces, si su empresa hace más de $1 millón al año, tiene que tener el plan de inocuidad alimentaria de controles preventivos ya. Empacadora, lo siento. ¿Las etiquetas de margarinas y spreads deben ser registradas ante la FDA o solo la empresa necesita el registro? Bueno, las etiquetas no tienen que ser registradas ante la FDA, pero sí, las empresas necesitan el registro y claro, las etiquetas tienen que cumplir con los requisitos de la FDA para los datos de nutrición y otros requisitos del etiquetado. No renové mi registro en 2016. ¿Qué sucede? Bueno, si no renovó el registro en 2016, la FDA habría cancelado el registro. Entonces, si va a tener problemas en la frontera. Entonces, yo le sugiero de hacer otro registro y nosotros, Registrar Corp, le podemos ayudar con hacer el nuevo registro. Nosotros tenemos una duda con relación a la validad del registro FDA. Nosotros somos exportadores de alimentos para los Estados Unidos. Nuestro registro debe ser renovado anualmente o cada 2 años. 2 años pares. El registro tiene validad hasta el 31 de diciembre del 2018. Bueno,
Nosotros como Registrar Corp, como agente estadounidense, renovamos nuestro servicio de agente estadounidense cada año, pero eso es aparte del registro con la FDA. El registro ante la FDA se tiene que renovar cada año par, pero si es cliente de Registrar Corp, nosotros renovamos el servicio de agente estadounidense como empresa tercera cada año. Entonces, no sé si usted es cliente nuestro o no y por eso se confunde, pero el registro ante la FDA se renueva cada 2 años. ¿El queso de búfala es sujeto a las regulaciones de USDA o está exento? El queso de búfala está sujeto a las regulaciones de la FDA, no las regulaciones de USDA, del Departamento de Agricultura. Quiero exportar a Puerto Rico. ¿Los requisitos son los mismos? Sí, los requisitos, y Fabiola es de Puerto Rico, de hecho, si quiere exportar a Puerto Rico, sí, los requisitos son los mismos porque Puerto Rico es Estados Unidos. Soy una empresa chica, la más chica. ¿Cuándo debo hacer el registro? Bueno, todas las empresas, sean chicas, sean grandes, tienen que hacer el registro antes de empezar a exportar a Estados Unidos. Entendemos que los requerimientos de etiqueta son para producto que va al consumidor final. Nosotros venderemos a granel a empresas que integran nuestro producto en sus procesos. ¿Esto afecta también a nuestro etiquetado? Según hemos visto, la respuesta es no. ¿Tú qué opinas? Los productos que se venden a granel, en bulk, tienen menos requisitos en cuanto al etiquetado, porque no está etiquetado para el consumidor, entonces solo tiene que incluir información como el peso neto, el origen, pero no tiene que incluir los datos de nutrición. También para los ingredientes que se venden a granel, materia prima, no hay que incluir todos los datos de nutrición a no ser que el producto se destine al consumidor final. Exportaremos por primera vez a Estados Unidos. El intermediario entre cliente final y nosotros ha indicado que ellos cumplirán con el aviso previo. ¿Cómo puedo estar segura de que ya lo hayan hecho o la obligación es de mi empresa? Gracias, María, por su pregunta. Pueden pedirles la confirmación de la FDA. Después de haber entregado un aviso previo a la FDA, usted recibe una confirmación en PDF y usted puede pedir que el intermedio le pase esa confirmación para estar seguro de que se haya hecho. ¿Qué permisos se necesitan para exportar helados a los Estados Unidos? Bueno, dependiendo de qué tipo de helados, va a necesitar primero el agente estadounidense, el registro, emitir aviso previo, pero también el plan de inocuidad alimentaria de controles preventivos.
Las bebidas no carbonatadas, no alcohólicas, envasadas en PET, también entrarían como enlatados. Gracias, Nancy, por su pregunta. Eso depende de que si sean productos de baja acidez o si son productos acidificados. Entonces, yo le sugiero de ir a fcewizard.com para averiguar si el producto califica para el registro de alimentos enlatados. Para definir si una empresa es muy pequeña, en el millón de ventas anuales solo debe considerarse los productos que se exportan a Estados Unidos o el total de ventas de la planta. Son las ventas totales de la planta, las ventas globales, las ventas domésticas, tanto como las ventas en el extranjero. El agente estadounidense podría ser Registrar Corp. Sí, y con mucho gusto. Nosotros podemos ser el agente estadounidense para su empresa. Las mermeladas y confituras, no es necesario FCE ni FISMA. Las mermeladas y confituras están exentas de las regulaciones para alimentos enlatados de baja acidez, pero no están exentas de la ley de FISMA. Entonces todavía necesitan el plan de inocuidad alimentaria. Una empresa está trabajando dentro de la Unión Europea. Hay muchas diferencias en cuanto a requerimientos del etiquetado con respecto a los requerimientos de la FDA. Gracias, Aurelio. Bueno, sí, hay muchísimas diferencias en cuanto a los requerimientos del etiquetado aquí en Estados Unidos y en la Unión Europea. Cuando vivía en España, bueno, las etiquetas son muy distintas y casi todas las porciones son por 100 gramos. En Estados Unidos va más por porciones que la FDA establece. Entonces, una etiqueta para la Unión Europea no sirve para el mercado estadounidense. ¿Qué permisos se necesitan para exportar aromas alimentarios? Muchas gracias. Bueno, los mismos permisos que para los alimentos convencionales. Entonces, el registro, el agente estadounidense, el aviso previo y también el plan de inocuidad alimentaria, aunque son aromas alimentarios. Si vende $700,000 al año, ¿hasta cuándo debo ponerme al día en base al nuevo etiquetado de la FDA? Su fecha límite para cumplir con las nuevas normas del etiquetado es el 1 de enero de 2021, de 2021. Buenos días. Para productos enlatados acidificados de pH menor de 3.5, ¿se necesita registro en FCE? Sí, Juan Manuel, los productos enlatados acidificados de pH menos de 3,5 sí, se necesitan el registro en FCE, Establecimiento de Alimentos Enlatados. Mi producto es el jamón ibérico. ¿Van a hablar sobre la USDA? Gracias, Rebeca.
Nosotros solo asistimos con las etiquetas para USDA, entonces si tienen una etiqueta que quiere que sea revisada, podemos ayudarle en eso, pero nosotros los demás requisitos del Departamento de Agricultura no manejamos aquí, solo ayudamos con los requisitos de la FDA. ¿Qué permisos se necesitan exportar suplementos alimenticios a Estados Unidos? Los suplementos alimenticios tienen otros requisitos, además de registro, el agente estadounidense, aviso previo, tiene que cumplir con las buenas prácticas de manufactura, que son bastante complicadas. Si nos puede mandar su etiqueta, le podemos sugerir cuáles son los siguientes pasos para empezar a exportar el suplemento alimenticio. Esta sería la última pregunta. Si comercializamos dos productos iguales, pero con dos marcas diferentes, ¿necesitamos dos números de SID? Gracias. Sí, se necesitan dos distintos números de SID, dos presentaciones de sumisión. Queremos darle las gracias a todos y a todas por haber participado de este webinario. Esperamos que haya sido informativo y les sea de gran utilidad. Si tienen alguna pregunta adicional, no duden en contactarnos a través de nuestra página web, vía telefónica o a través de nuestro correo electrónico que están disponibles en nuestra presentación. Y con mucho gusto les serviremos. Desde la sede de Registrar Corp en Hampton, Virginia, Estados Unidos, les deseamos un lindo día y hasta la próxima.